La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana... Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín... Mire, yo, parafraseando a Radio Cable, no estás sola. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, un paso que ya han dado otros países y otros han anunciado que lo van a hacer. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. En este caso estamos ante un anuncio fake. El gobierno está intentando buscar un titular, está intentando ganar votos el próximo domingo, pero no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a Netanyahu y para hacer presión política real. Creo que la gente esperaba el anuncio del gobierno de que se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y también el anuncio de un embargo total de armas. Ese anuncio no solo no se ha producido, sino que han hecho un anuncio fake. Han dicho que vamos a respaldar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que han recogido los medios de comunicación después de la comparecencia del ministro, y esto no es cierto, porque el propio ministro ha dicho que España no va a tomar partido a favor de Sudáfrica y que esto no va contra Israel, y son cita literal de sus propias palabras. Yo realmente lo que primero que pienso es en las personas que están perdiendo la vida, y todo lo que pueda contribuir a la principal prioridad, sin descartar otras, a la principal prioridad, que es que haya un alto el fuego y deja de morir gente absolutamente inocente. Espero que, si eso es así, que contribuya, pero yo me quiero centrar en la prioridad. Y yo lo que le pido al Gobierno de España es que, buscando el mayor consenso posible dentro de España, entre otros con el Partido Popular, pues todas las iniciativas que tome en marcha que vayan dirigidas a un alto el fuego, porque es lo primero. Para empezar a hablar necesitamos que no estén las armas encima de la mesa. Así que la prioridad es el alto el fuego. Espero que todo lo que esté haciendo el ministro Álvarez sea con ese objetivo. No lo sé, porque tengo la sensación que al Partido Popular no nos están contando demasiado, y sería conveniente en política de Estado y en política internacional. En primer lugar, les voy a decir que hoy es un día en el que tengo que decir que merece la pena formar parte del Gobierno de España. Hoy nuestro país es mejor. Hemos reconocido el Estado de Palestina. Recuerden que lo incorporamos en el acuerdo de gobierno desde Sumar, cuando todavía no se había, por desgracia, llegado el 7 de octubre. Lo habíamos incorporado, reconocimos el Estado de Palestina. Hoy nos adherimos a la demanda de la Corte Internacional, a la demanda de Sudáfrica. Llevábamos muchos meses pidiéndoles, pero hay que avanzar y seguir dando pasos. Insisto, el gobierno ha perdido la agenda. No hay agenda económica, no hay agenda social, hay una agenda judicial. Y eso, vuelvo a reiterar, creo que no lo vamos a ventilar en las urnas. Por eso yo pido, primero, ir a votar, y segundo, concentrar el voto. Si nos movilizamos y concentramos el voto en el Partido Popular, se abre una luz de esperanza y, sobre todo, se abre un escenario de cambio político en España. ¿Conocéis las matrioscas de las muñecas rusas que las abres y contienen otra dentro, ¿no? Pues eso es lo que le está pasando al Partido Popular, y es una desgracia para España y para Europa. Lo que está pasando es que en la muñeca de Feijóo aparece el Vox de Abascal, y ahora, según las encuestas, en la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Alvise. Es así, y no os riáis porque es un riesgo. Los tres son la matriosca de la internacional ultraderechista en España, y a los tres los vamos a frenar el próximo domingo. Ayer mismo veíamos a Ursula von der Leyen entrar en un refugio antiaéreo y hacer campaña en un refugio antiaéreo diciendo: este es el cambio de mentalidad que yo quiero proponer. Oiga, señora, mis hijos y mi hija, yo misma no he conocido un refugio antiaéreo más que en una película en mi vida, y quiero que siga siendo así. Lo que no nos pueden proponer ahora es que nuestra lógica sea pegarnos entre nosotros y nosotras para ver quién consigue entrar en un refugio antiaéreo, mientras no tenemos un pediatra en el centro de salud o faltan educadoras y educadores en infantil, en primaria o en secundaria. Yo creo que vamos a un gran consenso de guerra,
y todo el mundo puede entender que ni los problemas medioambientales, ni los económicos, ni los sociales se van a resolver en un contexto de guerra y en una economía de guerra. Por eso es tan importante, aparte de por una convicción ética de que queremos paz y que la paz es el camino, hay también una necesidad política de defender con firmeza ideológica la paz, porque en un contexto de guerra no vamos a poder resolver ninguno de los problemas que tiene la gente y al contrario, se van a agravar. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. La verdad es que vamos consumiendo semanas como si estuviéramos en un rally. Y deja ya las... Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera en este programa de fin de semana. Bueno, programa de viernes que nos conduce hacia el fin de semana. Sabéis que los viernes hacemos un programa en un formato especial porque no es el clásico, el tradicional que cada día nos convoca aquí en directo, sino que lo cocinamos a fuego lento, café de puchero en La Cafetera, el aroma del café que ha tomado el estudio, pero como nos obliga a grabar algunos contenidos de antemano, porque a esta hora, querido amigo, cuando estés escuchando esto, yo ya no estaré junto a vosotros. Estaré sentado seguramente en alguna tertulia, en alguna mesa camilla, si lo escuchas a la hora habitual del programa, y dejamos preparado un buen café para que cuando despiertes en la mañana te encuentres con el aroma alrededor, en tu habitación, en tu casa, alrededor de tu vida. Lanzarote. Buenos días. Con la primera foto, el primer análisis de la actualidad. Ya habéis escuchado en el resumen de sonidos lo que ha sucedido en las últimas horas, lo que nos ha dejado las últimas horas de actualidad. En primer lugar, el anuncio del Gobierno de España. Ayer fue un pequeño terremoto, luego vinieron las matizaciones, pero el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores en España: España se une a la causa judicial contra Israel por genocidio. Álvarez, no significa que vayamos contra Israel, lo que buscamos es parar la guerra. Fue un anuncio que en un primer momento se tomó como de mucha contundencia, pero que luego fue siendo matizado. Bueno, no es que exactamente nos sumemos a la demanda por genocidio contra Israel, sino al proceso general judicial para asistir a la Corte de la Haya cuando están haciendo demandas a Israel para que detenga la masacre. España se une al procedimiento en la Corte Internacional de Justicia y, sin embargo, no se posiciona ante la demanda concreta contra Israel que ha presentado Sudáfrica en ese tribunal. Evita apoyarla. Así que, ¿exactamente qué hemos hecho? Bueno, la oposición dice que no es más que un golpe estético, que no es más que un movimiento electoralista. El gobierno dice que es un paso más, un pequeño elemento de presión nuevo contra Israel. Desde luego a Israel no le ha hecho ninguna gracia, pero nos permite, por lo menos, no colocar el conflicto, las masacres de Israel en Gaza en el capítulo del olvido. Vamos a hablar, y luego lo comentaremos para que nos explique los matices, lo comentaremos hoy con Manu Pineda. Vamos a hablar con este europarlamentario que se ha vuelto un auténtico icono en la batalla contra el relato único de Israel, que ha sido siempre muy vehemente en la defensa de Palestina. Estuvo viviendo allí en Gaza. Llevabais mucho tiempo diciendo que queríais que conversásemos. Estamos a solamente unas horas ya de las elecciones. Quedan 48 horas, 72 horas para las elecciones europeas, donde nos jugamos tanto, y le vamos a preguntar por eso. ¿Qué es lo que está en juego? Ya sabéis que en estos días hemos conversado con Irene Montero, aquí en La Cafetera. Ayer hablamos también con Estrella Galán, esta misma semana, en el programa también. Hace unos días con Teresa Rivera, hoy con Manu Pineda, con quien cerramos este ciclo también de personajes sobre los que se ha colocado tanta atención en unas elecciones donde nos jugamos muchísimo: la militarización de Europa, la batalla contra el cambio climático, nuevos modelos también económicos, nuevas relaciones globales,
la inmigración, en fin, las cosas que están en juego para estas elecciones europeas, sois tan conscientes como yo de que son absolutamente extraordinarias. Así que, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, gracias, muchísimas gracias por sumaros a la familia del programa, especialmente a todos aquellos que os habéis tomado muy en serio el compromiso de apoyarlo económicamente, de permitir que este proyecto siga existiendo. Querido equipo de La Cafetera, soy Carlos. Deciros que es un orgullo formar parte de esta familia. Llevaba queriendo bastante tiempo, desde que os sigo. Y bueno, ya estoy con vosotros como suscriptor. Así que nada, seguir haciéndolo también y luchando por tener una información de calidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por apoyar el programa. Algunos oyentes de La Cafetera nos decís, joder, yo me he hecho suscriptor, llevaba un montón de tiempo queriendo hacerlo, pero siempre lo voy dejando, es como a ver si encuentro la oportunidad, a ver si encuentro el momento. Pues este es el momento perfecto, aprovechad, porque estamos intentando hacer nuevas cosas en La Cafetera, estamos intentando abarcar más cosas, estamos intentando mirar nuevas posibilidades y para eso necesitamos vuestra ayuda. Es imposible si no es con vuestra ayuda. Así que, Carlos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, tanto a ti como a todos los que hacéis posible este programa. Gracias, de verdad, de corazón. Por cierto, estamos experimentando en radiolacafetera.com. Podéis ver algunos de los experimentos que estamos haciendo. Sabéis que tenemos allí la emisión 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, con música, con secciones, recuperando algunas del archivo histórico, con otros boletines informativos, con otras cosas que podéis escuchar. Y tenemos varios diseños que estamos probando, que serán cuando tengamos que sustituir la app actual con la que estáis escuchando este programa, será una forma de acceso. Así que está bien si os vais acostumbrando. De momento es un lugar de pruebas, o sea, ahí estamos probando diseños y estamos probando nuevas cosas, pero... Bueno, y sobre los suscriptores, recordad una cosa, este lunes, el próximo lunes, hemos puesto en marcha una iniciativa con nuestra nueva compañera Clara, una iniciativa pidiendo acerca un nuevo oyente a la mesa. Y hemos pedido ayuda a los oyentes de La Cafetera, a los suscriptores, para que nos acerquéis a gente a la que conozcáis, que creáis que este programa le puede gustar. Entonces nos enviáis una pequeña nota de voz contándonos a quién habéis convencido. Una nota de voz al 627-002-002. Os pido un minuto de atención, un segundo solamente ahora. Yo sé que es un rollo porque estáis con muchas cosas, habrá quien esté trabajando, habrá quien esté haciendo casas, pero que nos regaléis un momentito de vuestro tiempo para pensar en alguien a quien creéis que este programa le puede encajar entre sus aficiones, entre sus gustos, gente que también anhele no sentirse sola, que esté buscando un refugio informativo, que tenga una mirada sobre la vida progresista, que tenga una mirada que coincida con los valores que defiende este programa, y a quien le podáis sugerir esto. Y nos enviáis una pequeña nota de voz presentándonos a la persona a la que traéis de la mano, a la familia de La Cafetera. Los vamos a escuchar el lunes y va a ser una oportunidad muy buena para que también podamos conocer a nuevas personas que se incorporan a la familia de La Cafetera, pero así comprendemos también un poquito mejor cómo se conforma el universo de nuestros oyentes, ¿vale? Nada, tráete un oyente a la mesa. Esa es la propuesta y os lo vamos a agradecer de verdad de corazón. Ya sortearemos algo y haremos que merezca la pena. O sea, que sean rápidos y creativos porque haremos que sea divertido y que merezca la pena. El lunes lo hacemos aquí en La Cafetera. Bueno, vamos a resumir la actualidad porque, como digo, antes de conversar con Manu Pineda, está protagonizado todo esto por ese anuncio con el que se destapó ayer precisamente el gobierno de España. José Manuel Álvarez anunciaba que España se suma a la querella en la Corte Internacional de Justicia. Exactamente qué es a lo que se suma, exactamente qué es lo que el gobierno está diciendo que hace. Pues según Álvarez, nos sumamos al proceso judicial para asistir a la Corte de La Haya. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Lo que anuncia es que vamos a intervenir en el procedimiento iniciado por Sudáfrica, no que nos incorporamos
a la denuncia de Sudáfrica. Claro, son matices, es un nuevo elemento de presión más frente a Israel, no ha caído precisamente bien allí, pero no significa que nos estemos posicionando por las partes, aunque solo el hecho de que España se implique dando cobertura a ese tribunal, dando ayuda, pues es un paso más. Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas, un paso que ya han dado otros países y otros han anunciado que lo van a hacer. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. También observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Nuestro objetivo con esta decisión es doble. En primer lugar, que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal, como hace hoy España, para que se respeten sus medidas cautelares, que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes, y que el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado con el objetivo de detener la operación militar. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional, en nuestro deseo de respaldar al tribunal en su labor y para fortalecer así a las Naciones Unidas, apoyando el papel del tribunal como lo que es el máximo órgano judicial del sistema. Es un paso simbólico. En la oposición y en el resto de grupos parlamentarios, algunos que han sido aliados del gobierno, han sido críticos con este paso de apoyo al Tribunal de Justicia, no a la causa que se sigue en el Tribunal de Justicia. Pero es un paso públicamente anunciado, un paso más simbólico. Podría ser peor, ¿eh? Podrían haber anunciado estar del lado de Israel en la defensa de la lucha contra el terrorismo, como hace Estados Unidos, por ejemplo. O sea, las alineaciones todavía podrían ser otras. Pero es verdad que, claro, está recibiendo comentarios esta mañana críticos porque los grupos dicen, pero ¿qué clase de anuncio es? Si no estamos respaldando a Sudáfrica, si es un elemento de presión decir que sí que respaldamos a este tribunal para que el tribunal tampoco se quede aislado y no sea aniquilado por Israel, pero en fin, tampoco es un tribunal internacional, tampoco parece que tengan una debilidad que necesiten de una protección extra. Pero bueno, el caso es que ayer sí escuchábamos cómo esto suscitó numerosas reacciones, entre otras las de Podemos, que acusaban al gobierno de hacer un anuncio electoralista y fake. En este caso estamos ante un anuncio fake. El gobierno está intentando buscar un titular, está intentando ganar votos el próximo domingo, pero no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para pararle los pies a Netanyahu y para hacer presión política real. Creo que la gente esperaba el anuncio del gobierno de que se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y también el anuncio de un embargo total de armas. Ese anuncio no solo no se ha producido, sino que han hecho un anuncio fake. Han dicho que vamos a respaldar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que han recogido los medios de comunicación después de la comparecencia del ministro, y esto no es cierto, porque el propio ministro ha dicho que España no va a tomar partido a favor de Sudáfrica y que esto no va contra Israel, y son cita literal de sus propias palabras. Si esto no va contra Israel, entonces, ministro, ¿para qué es esa personación que se realiza en la denuncia? Precisamente la denuncia de Sudáfrica va contra Israel porque todo el mundo está viendo que es un genocidio. De hecho, el propio ministro ha obviado reconocer que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Con medias tintas, con anuncios electoralistas, es imposible que le paremos los pies a Netanyahu, y nosotras vamos a seguir exigiendo que el gobierno de España se comprometa de verdad con el fin del genocidio, como le está pidiendo la ciudadanía española. Así que estaríamos más en el territorio de lo simbólico, más allá de en el territorio de lo jurídico, de lo judicial. Pero mientras tanto, bueno, desde incluso los aliados del gobierno, Yolanda Díaz Sumar pide que se vaya más allá, que se rompa directamente, incluso diplomáticamente, finalmente, con la embajada, con la embajadora. En primer lugar, les voy a decir que hoy es un día en el que tengo que decir que merece la pena formar parte del gobierno de España. Hoy nuestro país es mejor. Hemos reconocido el Estado de Palestina. Recuerden que lo incorporamos en el acuerdo de gobierno desde Sumar cuando
todavía no se había, por desgracia, llegado el 7 de octubre. Lo habíamos incorporado, reconocimos el Estado de Palestina. Hoy nos adherimos a la demanda de la Corte Internacional, a la demanda de Sudáfrica. Llevábamos muchos meses pidiéndoles, pero hay que avanzar y seguir dando pasos. Desde luego, nosotros y nosotras seguimos defendiendo que hay que romper ya con la embajadora de Israel y permítame también decirles, hay que ir a un embargo efectivo de armas en Israel y empezar a trabajar en la reconstrucción de Palestina. Hay una vulneración flagrante de la legalidad internacional en una guerra. Se están asesinando a niños y a niñas, se están invadiendo escuelas, la sanidad, la UNRWA. Se está haciendo todo lo que nunca pensamos que íbamos a vivir en el siglo XXI. Por tanto, satisfacción, orgullo de formar parte del Gobierno de España. Merece la pena el Gobierno de España, se lo digo de verdad, pero hay que hacer más. Hay que parar esta barbarie ya. Bueno, el caso es que ayer fue entrevistado en Hora 25 José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Allí insistió en este lenguaje, en esta doble ambigüedad diplomática sobre qué significa exactamente este paso. Decía, vamos a poder ayudar al tribunal a esclarecer lo que está sucediendo, poder detener la guerra. Sospechamos que esto significa pues que los instrumentos del Estado español pueden estar a disposición del tribunal si son necesarios. No sé en qué dimensión. Se me ocurre que hay un amplio catálogo, si es para recabar pruebas, para contribuir enviando a gente sobre el terreno a realizar informes, o no sé qué clase de soporte puede necesitar el tribunal que el Gobierno de España pueda darle, porque todo lo demás, todo el resto de las declaraciones son declaraciones de principios y, en fin, con mucha filosofía alrededor y muchos matices para tratar de que sea una posición diplomática. En estos mismos días hemos escuchado debates parecidos en lugares como Chile. Sabéis, cuando comenzaba la semana, Chile anunciaba también que se respaldaba el caso ante la Corte Internacional de Justicia de Israel. Más o menos contundencia, pero en términos diplomáticos, escenarios parecidos. Tengo el deber de referirme hoy a la crítica situación en la Franja de Gaza. Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres y niños palestinos que está llevando adelante el ejército de Israel. Ya son más de 35.000 muertos, una situación humana catastrófica y la infraestructura en Gaza prácticamente arrasada. Estos actos requieren de una respuesta firme, permanente de la comunidad internacional. Por ello, además del apoyo humanitario que hemos brindado a Palestina, del llamado a consulta de nuestro embajador en Israel y de presentar junto a México una remisión de la situación en Palestina ante la Corte Penal Internacional, he decidido que Chile se hará parte y respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU. Más determinación por parte de Chile, tiene otras relaciones con Israel y en Oriente Medio, pero un pronunciamiento más determinado por parte de Chile, respaldando directamente sí a la denuncia sobre genocidio de Sudáfrica. En España, sin embargo, ¿en qué va a consistir esto? ¿Cómo se concreta? ¿Qué es exactamente lo que va a hacer el Gobierno de España? Pues de momento, enviando un documento breve en el que se anuncia la intención de España de intervenir en las necesidades que pueda tener el tribunal. A este documento le va a seguir otro que está preparando la Asesoría Jurídica Internacional de Exteriores, que va a contener los elementos interpretativos jurídicos para ayudar a la Corte Internacional de Justicia a dictar sentencia y a tomar medidas cautelares. Bueno, todo esto, como hay órganos diferentes, porque una cosa es la Corte Penal Internacional, otra cosa es la Corte de Justicia Internacional. Cada
organismo, uno está reconocido por Israel, otro no está reconocido por Israel. Luego vamos a hablar con Pilar de la Peña y todo esto va a quedar más claro, porque además le pediremos a Manu Pineda también que nos ayude a dilucidarlo. En todo caso, ya os digo que es una nebulosa en la que se mueven jurisdicciones internacionales, tribunales internacionales. Unos tienen más capacidad de acción, otros son más simbólicos ante Naciones Unidas. Así que, pero bueno, es un paso determinado por parte de España, pero digamos que entra en el territorio de los símbolos, más allá de las eficacias. Así que ayer protagonizaba el debate también para la oposición. El PP, una de cal y otra de arena, contestaba así a este anuncio. Por una parte eran muy críticos y lanzaban todo tipo de diatribas de esto es una cortina de humo de cara a las elecciones, no es más que un movimiento electoralista, se han sacado una chistera del sombrero, mientras que, bueno, en las posiciones más moderadas dentro del Partido Popular pedían que las decisiones internacionales más estratégicas sean tomadas con consenso. Yo realmente lo que primero que pienso es en las personas que están perdiendo la vida. Y todo lo que pueda contribuir a la principal prioridad, sin descartar otras, a la principal prioridad, que es que haya un alto el fuego y deje de morir gente absolutamente inocente, espero que si eso es así, que contribuya. Pero yo me quiero centrar en la prioridad. Y yo lo que le pido al Gobierno de España es que, buscando el mayor consenso posible dentro de España, entre otros con el Partido Popular, pues todas las iniciativas que tome en marcha que vayan dirigidas a un alto el fuego, porque es lo primero. Para empezar a hablar necesitamos que no estén las armas encima de la mesa. Así que la prioridad es el alto el fuego. Espero que todo lo que esté haciendo el ministro Álvarez sea con ese objetivo. No lo sé, porque tengo la sensación que al Partido Popular no nos están contando demasiado y sería conveniente en política de Estado y en política internacional. Bueno, así se pronunciaba Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat. Os evito los pronunciamientos más radicales, más duros del resto del Partido Popular, que contribuyen un poquito al ruido preelectoral, pero que tampoco son posiciones muy determinantes ahora mismo. Bueno, en las portadas de los periódicos este asunto es recogido de manera tibia. En primer lugar, porque estamos a 72 horas de las elecciones y nadie quiere darle demasiados méritos al gobierno. Y en segundo lugar, porque este anuncio tiene algo de ambiguo. Pero en el periódico El País, España se une a la causa judicial contra Israel por genocidio. Álvarez dice que no vamos contra Israel, que lo que buscamos es parar la guerra, dice ese periódico en su portada. También en el periódico La Razón, el gobierno une a España en la acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu, dice este periódico en un pequeño destacado, pero la prueba es que no ha impactado mucho entre los medios de comunicación. La Vanguardia no lo lleva ni siquiera en portada, no ha impactado mucho y están centrando las noticias, las informaciones en otras cuestiones, porque ayer tuvo lugar la celebración, la conmemoración, el homenaje a quienes participaron en el desembarco del día D, los últimos que salvaron a Europa, con actos que han sido muy significados y que han sido reproducidos esta mañana con fotografías en todas las portadas de los periódicos nacionales. Estados Unidos con Europa, dice, por ejemplo, la portada de La Vanguardia, lo vemos en diferentes medios de comunicación. Los últimos que salvaron Europa, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, caminando, desfilando ayer en el día D, cuando se cumplían 80 años en Normandía. Son algunos de los últimos combatientes homenajeados por los líderes mundiales que asistieron al evento. En un mundo donde vuelven a resonar los tambores de guerra, donde se vuelve a hablar de las políticas bélicas, de la reindustrialización hacia lo armamentístico en estas elecciones europeas en las que nos jugamos tanto. Ayer Irene Montero, en La Cafetera, candidata de Podemos, era entrevistada en este programa donde se refería a este clima bélico. Ayer mismo veíamos a Ursula von der Leyen entrar en un refugio antiaéreo y hacer campaña en un refugio antiaéreo diciendo este es el cambio de mentalidad que yo quiero proponer. Oiga, señora, mis hijos y mi hija, yo misma no he conocido un refugio antiaéreo más que en una película en mi vida y quiero que siga siendo así. Lo que no nos pueden proponer ahora es que nuestra lógica sea pegarnos entre nosotros y nosotras para ver quién consigue entrar en un refugio antiaéreo mientras no tenemos un pediatra en el centro de salud o faltan educadoras y educadores en infantil, en primaria o en secundaria. Yo creo que vamos a un gran consenso de guerra y todo el mundo puede entender que ni los problemas medioambientales, ni los económicos, ni los sociales se van a resolver en un contexto de guerra y en una economía de guerra. Por eso es tan importante, aparte de por una convicción ética de que queremos paz y que la paz es el camino, hay también una necesidad política de defender con firmeza ideológica la paz,
porque en un contexto de guerra no vamos a poder resolver ninguno de los problemas que tiene la gente y al contrario, se van a agravar. En esta cosa, además de la construcción de los relatos, es muy interesante. También hemos escuchado a Vladimir Putin. Participaba en unos eventos, en unos actos relacionados con la economía y a preguntas de los asistentes habló sobre las conmemoraciones del día D, también sobre la guerra en Ucrania, sobre la predisposición o no a terminar con el conflicto, pero Putin reprochaba a los líderes internacionales que han organizado este homenaje no haber invitado a Rusia. Es interesante porque además nos recuerda algo que hemos comentado aquí en el programa, cómo ha cambiado el marco de la opinión pública en las últimas décadas en Europa. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se producen una serie de unos ciclos de encuestas a lo largo de toda Europa, donde la opinión pública europea mayoritariamente señalan a Rusia como el que terminó con el fascismo en Europa. Sin embargo, en la medida que la industria del cine norteamericana empieza a convertir en icónico el desembarco del día D y también la intervención de los Estados Unidos y la participación de Estados Unidos en toda la operación, la opinión pública va cambiando década a década y ahora son muy minoritarias aquellas personas que señalan el protagonismo de Rusia en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Hitler. Bueno, esto es conocido, alguna vez lo hemos comentado en el programa, y fijaos cómo a Putin, que además no ha sido invitado a estas conmemoraciones del día D, esta parece ser una espina que tiene clavada. Mañana se celebra, o en unas horas se celebra el 80 aniversario del desembarco en Normandía. Hace 80 años, soldados rusos, soldados estadounidenses, soldados franceses y de otros países combatieron juntos un enemigo. Pero ¿descarta usted que durante su mandato, si no aliados y desde luego no luchando contra un enemigo, puedan volver a ser rusos, americanos, franceses, ingleses, al menos socios? No lo excluimos. Son los estadounidenses y los europeos quienes excluyen. Nosotros estamos a favor. No hemos impuesto ninguna sanción contra Europa. No hemos cerrado el suministro de energía para Alemania y otros países. Son ellos quienes nos imponen sanciones. Acabas de mencionar que mañana se celebrarán los 80 años del desembarco en Normandía, la apertura del segundo frente. Siempre hemos tratado con gran respeto a nuestros aliados, con enorme respeto, a los estadounidenses, a los ingleses, a los británicos, a los franceses. Por cierto, ¿saben en Francia que fue Stalin quien insistió en que Francia estuviera presente, y no solo presente, sino también como firmante del Tratado de Capitulación de Alemania? Estados Unidos y Gran Bretaña objetaron. Stalin insistió en que Francia estuviera presente como vencedor en la firma del Pacto de Rendición Incondicional de Alemania. Los franceses no lo recuerdan, o no quieren, o simplemente no le dan importancia. Pero es un hecho histórico. Todo eso está en nuestros archivos. Ahora has dicho que habrá una celebración, pero resulta que somos extraños en esta celebración de la vida. ¿Cuántos soldados estadounidenses murieron durante la guerra contra el nazismo? ¿500,000? ¿600,000? Bueno, alrededor de 500,000, 400,000. Los ingleses, aún menos. Los ingleses murieron significativamente menos que en la Primera Guerra Mundial. Como saben, las principales víctimas en el altar de la victoria común fueron sacrificadas por la Unión Soviética. Según los datos más recientes, 27 millones de personas, de las cuales el 70% eran de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, es decir, Rusia. El 70% corresponde a la Federación Rusa. Estos son datos oficiales. Me preguntas si estamos listos o no, pero no nos invitan a este evento. Había una herida con esto. Estoy intentando buscar, porque no recuerdo dónde estaba publicado aquel informe, aquella documentación, ese histórico de encuestas publicadas a lo largo de los años por toda Europa, donde la opinión pública
atribuía el final de la Segunda Guerra Mundial a Rusia y cómo fue cambiando con el paso de las décadas, también por la influencia del cine norteamericano, también por la influencia cultural del resto de Europa y esa nueva distancia que se fue produciendo para con Rusia. El caso es que se producen estos eventos, estas celebraciones, bueno, mientras tanto en una Europa que este fin de semana se juegan muchas cosas muy importantes en las elecciones europeas. Esta misma semana aquí Estrella Galán, la candidata de Sumar, con quien conversábamos. También tratábamos de combatir un poco esos arquetipos, esos paradigmas que la extrema derecha está utilizando, porque hemos visto cosas deleznables. Por ejemplo, como Meloni hacía campaña desde un campo de refugiados, desde un centro de detención de refugiados. ¿Y cómo combatir esto? Pues con información y también explicándole a la gente. Ya unos años, ¿no?, que vamos hacia ese camino que da votos, que rentabiliza las propuestas de racismo y xenofobia. Pero yo creo que no hay mejor forma de desmontar esos miedos que recurriendo a algunos ejemplos. En menos de 2 años, Europa ha acogido a casi 7 millones de personas que huían de la guerra. 7 millones de personas que en concreto huían de la invasión de Ucrania, que han estado en todos los países de la Unión Europea, que hemos recibido a bombo y platillo, con mensajes positivos, con un relato positivo en todo y cada uno de los países, y no ha sucedido absolutamente nada, todo lo contrario. Y así se combate a la extrema derecha, con datos y también rompiendo el marco. Le preguntábamos precisamente por esto al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo. Ahora mismo en México están viviendo también las celebraciones del resultado electoral. Una mujer y de izquierdas, la primera mujer en llegar a convertirse en presidenta de gobierno. Pero le preguntábamos al intelectual, a Paco Ignacio Taibo, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los instrumentos para combatir el discurso de la extrema derecha? Hay que combatir el modelo de la exclusión por el modelo de la solidaridad, replantearle a la sociedad cómo quiere ser, lo colectivo ante lo individual, lo solidario ante lo insolidario, y esto cuesta trabajo, porque lo más fácil resulta encontrar. Era muy divertido cuando empiezan los grandes debates en Europa hace 20 años sobre los emigrantes que te quitaban el trabajo. Yo recuerdo un par de libros publicados por un gran periodista alemán que lo que decía es, a ver, vamos a ser serios. Este turco que trabaja recogiendo desechos nucleares, ¿quiere su empleo? ¿Sí? Esto es construcción de conciencia. Así que, ¿cómo se construye conciencia? Luchando contra lo individual y alabando lo colectivo, la solidaridad, dándole espacio. Bueno, también esta convocatoria electoral conlleva la preocupación del ascenso de la extrema derecha. Ayer se refería a esto Pedro Sánchez en un mitin y nos hablaba de las diferentes propuestas de discurso de odio de extrema derecha que están postulándose a estas elecciones europeas. ¿Conocéis? ¿A dónde quiero llegar? ¿Conocéis las matrioscas de las muñecas rusas que las abres y contienen otra dentro, ¿no? Pues eso es lo que le está pasando al Partido Popular y es una desgracia para España y para Europa. Lo que está pasando es que en la muñeca de Feijóo aparece el Vox de Abascal y ahora, según las encuestas, en la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Alvise. Es así, y no os riáis porque es un riesgo. Los tres son la matriosca de la internacional ultraderechista en España y a los tres los vamos a frenar el próximo domingo votando al Partido Socialista, votando a Teresa Rivera. Así que en las últimas horas de campaña todo se enfatiza. Bueno, vamos a conversar con Manu Pineda aquí en La Cafetera porque todo esto enlaza, todo esto se encauza también a través de los ejemplos de lo que estamos viviendo, a través de Palestina, los ojos de Israel y las masacres en Gaza. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Hazte suscriptor de La Cafetera y apoya el proyecto. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera.
radiocable.com/mecenas. Manu Pineda, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, encantado. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar contigo aquí en la cafetera y en esta recta final de la campaña. También es verdad que como además tú has tenido una posición siempre tan firme respecto a Israel, Palestina, había muchas cosas sobre la mesa. Hay grandes retos además en estas elecciones europeas, pero déjame que empiece por lo inmediato porque ayer supimos de esta incorporación de España frente a Israel en la demanda en la Corte Internacional de Justicia. Te quiero pedir una pequeña valoración sobre esto. ¿Qué te parece? Bueno, eso es algo que llevamos pidiendo desde el 7 de octubre prácticamente. O sea, hay dos tribunales, digo, no quiero gastar mucho con explicaciones técnicas que a mí me han tocado conocer, pues porque estoy, aparte de otras cosas, soy el presidente de la delegación para la relación entre la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo. Y yo he presentado demanda ante la Corte Penal Internacional. Hay dos cortes. La Corte Penal Internacional, que es la que tiene que juzgar a los responsables individuales, o sea, la que tiene que meter en la cárcel a Netanyahu y a todos sus cómplices, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia, que es ante la que se personó Sudáfrica y que se han ido adhiriendo más estados. Nosotros llevamos demandando al gobierno español a través de nuestros ministros y a través de nuestro grupo parlamentario, llevamos demandando que España como Estado se persone en las dos. Por ejemplo, te digo, yo he estado ante la Corte Penal Internacional de Justicia, ¿lo diré bien o no? Ante la Corte Penal Internacional he presentado demanda, pero la presento como diputado. No tiene el mismo peso, ni siquiera tengo personalidad jurídica propia para que se pueda considerar querella. Lo que hago es presentar una denuncia y instándolo a investigar y pidiendo orden de detención. Nosotros hemos pedido la orden de detención de Netanyahu y 6 de sus ministros. El fiscal ha solicitado ya orden de detención sobre Netanyahu y el ministro de la Guerra, pero quedan otros 5 que creemos que tienen que ser también detenidos, ¿no? Es importante que España se persone también en esta. Nosotros habíamos solicitado que se adhiriese a la Corte Internacional de Justicia, que es la que tiene que juzgar si lo que está perpetrando Israel allí es un genocidio o no. Se reunió ya el 23 de enero, hace ya tiempo, vio que la demanda de Sudáfrica era plausible, que habían indicios que indicaban que era un genocidio y decretó medidas cautelares de obligado cumplimiento que Israel está incumpliendo. Entonces, le pedimos y ahora mismo, por fin, me temo que más pensando en la campaña electoral que en otras cosas, pero por fin, sea por un motivo o por otro, lo celebramos y seguiremos insistiendo en que además de esto es necesario cortar relaciones diplomáticas, económicas, financieras, culturales, académicas y sobre todo de cooperación militar con Israel y hacer efectivo el embargo en la compra y venta de armas. O sea, el ministro Álvarez ya anunció que había un embargo en la compra y venta de armas, pero no es verdad, porque se siguen comprando y vendiendo armas. Lo que no se están es firmando nuevos contratos, pero los que hay lo está respetando España y no se puede vender ni comprar armas a un régimen que la está utilizando para asesinar a la población civil de Palestina en la Franja de Gaza. Decías, celebrabas en todo caso la decisión, te leíamos en las redes sociales, pero decías, ha sido la movilización en la calle, la presión también interna en el propio seno del gobierno, desde Sumar, que ejercíais vosotros, pero la presión, la movilización en la calle también contribuye, ¿no? Ayuda. No es que contribuya, es que sin eso sería imposible. O sea, tú ten en cuenta que nosotros tenemos 27 diputadas y diputados de 350 y 5 ministerios de 22. O sea, nosotros no tenemos músculos suficientes para poder imponer nuestras propuestas. Nosotros la fuerza que tengamos es la que nos dé la calle. Las movilizaciones que están habiendo con esto desde el 7 de octubre, yo no recuerdo precedente a esto, si nos remontamos a la guerra de Irak, ¿no? Desde Irak yo creo que no hemos visto movilizaciones como esta. El movimiento estudiantil que ha tomado, que ha acampado en 31 universidades de todo el Estado, exigiendo la ruptura de relaciones de las universidades españolas con las israelíes y teniendo grandes avances en eso. O sea, yo ahora mismo estoy de camino de Granada
para Málaga. Me acabo de reunir con los estudiantes de Granada. Ellos han conseguido que la Universidad de Granada rompa toda relación con ninguna universidad israelí. Todo ese movimiento hace que el gobierno se tenga que posicionar, al menos tímidamente, no con la suficiente contundencia, pero bueno, tenga que ir mirando su posición, porque quien tiene mucha capacidad de presión, una capacidad muy poderosa, es el tándem que hacen Israel y Estados Unidos, y que presionan en el sentido contrario. Hasta ahora pues ha ido pesando más esta presión en nuestro gobierno que la de la calle. Afortunadamente, parece que ya el señor Álvarez, la señora Robles, el propio presidente Sánchez, pues están empezando a escuchar a la calle. Y insisto, espero que esto sea así también después de las elecciones, que esto no sea una maniobra tacticista o electoralista, sino que sigamos avanzando hasta que nos pongamos de pleno en el lado correcto de la historia. Manu, vas cuarto en la lista de Sumar para estas elecciones europeas. Eres eurodiputado, presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Hemos visto tu posición siempre muy valiente en lo que se refiere a la reivindicación en defensa de Palestina. ¿Y qué tal ves la fotografía? ¿Cómo ves las posibilidades? Porque 4 eurodiputados es un puesto en la lista que en este momento en las encuestas parece complejo, ¿no? Bueno, la mayoría de las encuestas nos lo dan. O sea, hay algunas de las que salieron el último día, pues habían como 2 que nos daban 3, había una mayoría, pues no sé si eran como 5 o 6 que nos daban 7, me está diciendo aquí un compañero, habían 7 que nos daban 4 y algunas que nos daban entre 4 y 5. Yo en cualquier caso no quiero, digo, estas cosas las miramos más bien para mirar tendencias, ¿no? Porque luego no suelen coincidir con la realidad. O sea, yo al final confío más en el trabajo que en otras cosas, ¿no? Y nosotros nos estamos dejando la piel para conseguir un buen resultado, porque creo que es importante que la izquierda transformadora, la izquierda que defiende las políticas que mejoran la vida de la gente, tenga una representación importante en el Parlamento Europeo, que al final en Europa se deciden entre el 65% y el 85% de las medidas que nos afectan a nosotros en nuestro día a día. Se deciden más cosas allí que en el Congreso de los Diputados, en la comunidad autónoma o en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, nosotros hemos demostrado en el gobierno que hemos sido capaces de hacer que hasta el Partido Socialista parezca de izquierda. O sea, le hemos arrancado medidas, bueno, pues desde la reforma laboral, la primera reforma después del 52, que le quitaban derechos a los trabajadores. Hemos tenido la primera que da derechos. Hemos subido el salario mínimo interprofesional con Yolanda Díaz como ministra, un 54%. Ahora... o sea, sacamos también el que no se pudiera despedir a la gente por estar de baja, por estar enferma. Ahora también una medida que creo que salió la semana pasada para que no se pueda penalizar a las personas discapacitadas en el empleo, para que no se pueda despedir a una persona por el hecho de tener algún tipo de discapacidad o minusvalía. O sea, vamos haciendo medidas que quizás no sean para una cosa muy vistosa, y además tenemos unos ministros demasiado discretos a la hora de explicarlas, pero creo que son medidas que mejoran la vida de la gente. Y frente a eso, en Europa lo que estamos viendo es un avance de la extrema derecha a la que no se le está combatiendo con contundencia. O sea, nosotros estamos viendo cómo incluso desde el Partido Socialista se llegan a acuerdos en el pacto migratorio con la extrema derecha, ¿no? Y con el PP, y con Ciudadanos, con todos los grupos políticos. Yo creo que la manera de combatir a la extrema derecha no es imitándola, la manera de combatir a la extrema derecha es defendiendo derechos. Sobre esto te quiero preguntar, es verdad, todo indica que estamos enfrentándonos a retos importantísimos en estas elecciones europeas y a riesgos muy importantes también, con los tambores de guerra que resuenan. ¿Cuánto debemos de estar preocupados? Hombre, pues yo creo que mucho. Yo no quisiera... yo soy quizás demasiado claro, no ando con... Digamos que a mí el Parlamento no me ha convertido en alguien con un discurso diplomático, protocolario, y hablo quizás demasiado claro. Y eso se podría considerar a veces como un poco hiperbólico.
pero creo que tenemos motivos para estar tremendamente preocupados. O sea, el primero que empezó a hablar de la necesidad de ir a la guerra, de mandar tropas a Rusia fue Macron, pero inmediatamente se sumó von der Leyen haciendo un llamamiento al incremento en los presupuestos en lo referente a temas militares y además avisando que la guerra está ahí a la vuelta de la esquina, que quien no lo quiera ver que no quiere, pero que la guerra está a la vuelta de la esquina. A esto inmediatamente se sumaron muchos, entre otros la ministra Robles, el ministro Álvarez y Pedro Sánchez, bueno, quitándole intensidad, pero avisando de que sí, que eso está ahí, ¿no? Estamos viendo cómo se abren debates en Alemania, en Dinamarca, en el Reino Unido, que aunque no sea de la Unión Europea, pero un país europeo, o sea, un Estado europeo, abrir debate para volver al servicio militar obligatorio. Aquí hemos visto como la semana pasada o así ya el país sacó un artículo viendo que vamos hacia eso, ¿no? O sea, nos están preparando mentalmente y socialmente para que veamos la guerra como algo inevitable y que nos preparemos para ello. Pero casualmente los que nos están preparando para eso no van a mandar a su hijo a la guerra. A la guerra van a ir los hijos y las hijas de las familias trabajadoras, que son los que ponen siempre los muertos, o los que van a matar a los hijos de otras familias trabajadoras de otros países por defender intereses que no son ni los suyos ni los nuestros, ¿no? Yo creo que es necesario que reaccionemos a esto. No sé si tenemos que ser muy hiperbólicos explicándolo o no, pero sí creo que es necesario que tomemos conciencia, que creamos un movimiento por la paz importante en el conjunto de Europa, porque hacerlo de forma aislada por países tiene un efecto muy limitado, ¿no? O creamos un movimiento por la paz, un movimiento contra las guerras, un movimiento porque los conflictos se resuelvan respetando el derecho internacional, utilizando la vía diplomática, la vía política, utilizando a la ONU, dándole a la ONU el papel que le corresponde y a la OCDE, que la tenemos metida en un cajón cuando llevamos 2 años con una guerra en Europa, más de 2 años ya, cerca de 2 años y medio, con una guerra en Europa, ¿no? Y parece que se descarta la vía política, que no hay lugar para la negociación. Parece que ahora mismo plantear negociación, plantear sentarnos a hablar de un alto el fuego y luego negociar cómo se le da estabilidad a eso, pues es una cosa de utópicos, de idealistas, de tal. Pues yo creo que esa es la vía que tenemos que trabajar. Manu Pineda, es un gusto conversar contigo. Cuando pase todo esto, pasen las elecciones, a ver si tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar largo y tendido sobre este importantísimo reto que tenemos en Oriente Próximo. Y en nombre de los oyentes de La Cafetera te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Mucha suerte, Manu, gracias. Ha sido un placer, Fernando, y un saludo a todos vuestros oyentes. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ha sido una semana llena de acontecimientos informativos que terminan impactando en la prensa internacional, pero que nos invitan también a hacer un pequeño resumen sobre lo ocurrido a través de la óptica, a través de la mirada de los medios de comunicación internacionales, de sus corresponsales, los que residen en España y que presentan también una visión sobre nuestro país, pues con menos pasión con la que se vive aquí la política, con menos intensidad, un poquito más distanciada, más objetiva. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Pero uno de los grandes asuntos estalló ayer cuando en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores anunciaba que España se suma a la querella de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia.
Sí, la verdad es que ha sido un anuncio que ha tenido un enorme eco en los medios de todo el planeta. Ya es verdad que todo lo que tenía que ver con la relación de España e Israel y esta tensión bastante evidente entre los dos países, sobre todo desde que se hizo oficial el reconocimiento del Estado palestino la semana pasada, pues ha llamado la atención. Y este anuncio de Álvarez, de José Manuel Álvarez, confirmando que España se unía y va a solicitar a Naciones Unidas unirse a esta querella de Sudáfrica que acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza y que pide que medidas cautelares, pues está siendo destacada por innumerables medios de todo el planeta, ¿no? Desde ABC News, Al Jazeera, The Hindu, The Hill, y luego también por muchos medios en Israel que también lo ponen de relieve, destacando esta decisión de España. Es verdad que se pone en contexto el anuncio del ministro Álvarez. Primero se recuerda un poquito en qué consiste el caso que ha presentado Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, que es este Tribunal de Naciones Unidas, que no es exactamente igual que el Tribunal Penal Internacional, porque en el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, Israel no reconoce su jurisdicción, en cambio sí es miembro de esta Corte Internacional de Justicia, y este es uno de los casos en los que pues está haciendo más evidente la presión internacional sobre Israel para detener la ofensiva militar en Gaza, ¿no? Y es también un poquito lo que recogen todos los medios que se hacen eco del anuncio del ministro de Exteriores español, ¿no? Como España lo justifica como una manera de intentar conseguir la paz y acabar con esta devastadora operación militar. Ya te digo que también lo ponen de relieve numerosos medios israelíes. Ahí también ha tenido un fuerte impacto, y todo esto también se enmarca en un contexto de creciente tensión en la relación bilateral entre España e Israel, ¿no? Es verdad que desde que se reconoció el Estado palestino por parte de España, simultáneamente a Irlanda y a Noruega, y luego unos días después se ha unido también Eslovenia, todo esto ha deteriorado o ha tensionado bastante la relación del bloque de la Unión Europea con Israel, pero en particular muchos medios subrayan que España está ejerciendo un cierto papel de liderazgo, y por ejemplo esta misma semana había también un artículo en La Croix, en un diario francés, que aseguraba que Israel que quería castigar en particular a España por este reconocimiento del Estado palestino, y se hacían eco un poco de todas estas esta prohibición de Israel para que el consulado español en Jerusalén pudiera entrar en contacto con la autoridad palestina y pudiera proveer de servicios consulares a los palestinos. Así que toda esta tensión que se mantiene entre los gobiernos de España e Israel es noticia en bastantes medios internacionales. Con ese anuncio, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ayer... Para que se respeten sus medidas cautelares, que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes, y que el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado con el objetivo de detener la operación militar. Que anunciaba esta manera en la que España se suma a la querella de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Hoy ha sido una semana en todo caso en lo nacional, con las elecciones como en Europa como telón de fondo, pero ha sido una semana vertiginosa para el Partido Socialista a cuenta de la citación judicial a Begoña Gómez para comparecer ante el juez, que esto ha tenido bastante repercusión en la prensa internacional también, ¿no? Muchísima. La verdad es que casi en todos los medios internacionales se han hecho eco del anuncio de esta orden del juez para que Begoña Gómez compareciera como testigo el 5 de julio en esta investigación de la causa por corrupción, y se ha puesto de relieve. Fíjate que ya cuando se conoció toda esta investigación, y sobre todo la primera carta de Pedro Sánchez, tuvo un eco enorme en los medios internacionales, y sobre todo se hablaba un poquito de esta advertencia de que podía dimitir por la investigación por corrupción a su esposa, ¿no? En este sentido, los titulares que han recogido ahora la citación judicial, lo que sí enmarcan es el hecho, la decisión judicial con la respuesta del gobierno, que es llamativo, porque así como en un primer momento los medios internacionales lo enmarcaron en un posible caso de corrupción, en este caso lo que ponen casi en el mismo plano es un poco la respuesta del gobierno y las acusaciones
acusaciones o las denuncias de Pedro Sánchez de que este caso se supone un montaje, ¿no? Pero bueno, para que te hagas una idea, lo ha recogido desde el Financial Times a ABC News, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Reuters, en fin, Bloomberg, multitud de medios de todo el planeta que se hacen eco primero de la investigación que se sigue contra Begoña Gómez, dan los detalles, explican un poquito en qué ha consistido y muchos de ellos además resaltan que es una demanda presentada por Manos Limpias, y en este sentido pues llama la atención que cada vez más medios internacionales se refieren a Manos Limpias como un pseudo sindicato vinculado con la extrema derecha y por ejemplo The Guardian destacaba que tiene una larga historia de utilizar los tribunales para atacar objetivos políticos y casi siempre a líderes de izquierda, y algún otro medio internacional también subrayaba que en general siempre quedan en nada estas denuncias de Manos Limpias. Y bueno, pues también se ponía de relieve las acusaciones de Pedro Sánchez incluso a sus rivales, a sus oponentes políticos, es decir, al Partido Conservador, al Partido Popular y a Vox, de estar pues engordando, utilizando este caso basado en grandes mentiras y en un bulo para intentar influir en las elecciones europeas. Es uno de los análisis que también ponía de relieve los medios internacionales, y también para intentar socavar el gobierno y mantener esta maquinaria del fango, como lo ha bautizado Pedro Sánchez, que es un término que también ha tenido cierto eco en los medios internacionales. Esto con bastante repercusión. Y luego otras cosas, las elecciones en Europa, el gran tema destacado en los medios internacionales también esta semana, donde se mencionan las nuevas ambiciones de España en la Unión Europea, pero también que hay mucha polarización entre los votantes jóvenes, ¿no? Y por cuestiones de género. Fíjate que es un artículo bastante interesante de Euronews, que ahora te cuento un poco más, pero es verdad que el hecho de la campaña electoral, las elecciones europeas, son uno de los grandes temas de los que ha estado pendiente la prensa internacional, de cómo ha ido transcurriendo la campaña en España. Y han puesto de relieve, han intentado explicar un poquito qué era lo que estaba en debate en España. Señalaban que en buena medida pues se ha trasladado un poquito a la política nacional, pero había algunos análisis interesantes. Por ejemplo, había un artículo en el diario francés Sud-Ouest que se titulaba así, ¿no? Después de años de discreción han aparecido las nuevas ambiciones de España en la política europea y en concreto en Bruselas, ¿no? Y es una idea que llevan bastante tiempo poniendo de relieve los medios internacionales, que durante varias décadas España pues se ha limitado a hacer algo de política de seguidismo, casi, decía por ejemplo este diario francés, pues uniéndose un poquito a las políticas o a las decisiones de Francia y Alemania, sin querer destacar. Había un símil que se utilizaba mucho, que era que peleaba por debajo de su peso, ¿no? Por debajo de su categoría, y se pone de relieve que, sin embargo, en esta última legislatura pues se ha visto a una España con un rol mucho más activo, pues decidida, incluso que ha tenido una intervención bastante importante en algunos dosieres significativos, desde la inmigración, como la lucha contra el cambio climático, como también toda la política energética, y que esto había llamado la atención, y se ponía de relieve que estas elecciones europeas podían consolidar esa tendencia. También destacaban que, por ejemplo, Pedro Sánchez es un presidente que parece mucho más a gusto en la política y en general en el debate europeo que sus predecesores, y que que sí es verdad que además ante la realización España había tomado conciencia lo mucho que se jugaba en los retos que estaba sobre la mesa y por ejemplo la crisis climática, hasta qué punto estaba expuesto. Pues esto había también sido uno de los motivos que había impulsado este nuevo papel de España en Europa. Esto es lo que destacaba este medio. Y luego había también algún otro artículo bastante interesante de Euronews, por ejemplo, destacaba esto que también se ha comentado en alguno de los estudios del INE, ¿no? Esta división y esta polarización, que decía que no se daba solo en España, aunque ponía especialmente el caso de España de relieve, esta polarización entre los votantes más jóvenes, que no se dividían solo por ideología, sino también por género, y que en este sentido pues había cada vez las chicas jóvenes se declaraban como más de izquierdas o incluso de extrema izquierda. Citaban algunos sondeos y algunos estudios sociológicos que se habían hecho en España,
frente a, digamos, un mayor peso de las ideas o de las posiciones de derecha o de extrema derecha entre los chicos, ¿no? Entonces ponían de relieve que esto también podía condicionar el futuro y en general el debate europeo. Y también ha habido fíjate que también me ha llamado la atención algún otro artículo en varios medios internacionales que hablaban del fact-checking y en concreto alertaban un poquito de cómo, bueno, las noticias falsas y la manipulación de los datos, especialmente en un asunto tan sensible como la inmigración, era algo que estaba presente en el debate y, por ejemplo, ponían de relieve algunos mensajes que habían circulado con respecto a la realidad en España, ¿no? En concreto, la denuncia de que el 97% de la gente en España que percibía el ingreso mínimo vital eran inmigrantes y, bueno, pues es una de las cosas que han intentado desmentir citando los datos reales que evidenciaba que esta no era ni muchísimo menos la situación, que al revés, que era el 80% de los beneficiarios de este ingreso eran españoles y poco más del 17% eran extranjeros, pero como un ejemplo de fact-checking y de la desinformación que circulaba en esta campaña electoral. Oye, también ayer conversábamos aquí en la cafetera con Irene Montero, la cabeza de lista de Podemos para las elecciones europeas. Ayer mismo veíamos a Ursula von der Leyen entrar en un refugio antiaéreo y hacer campaña en un refugio antiaéreo diciendo este es el cambio de mentalidad que yo quiero proponer. Oiga, señora, mis hijos y mi hija, yo misma no he conocido un refugio antiaéreo más que en una película en mi vida y quiero que siga siendo así. Lo que no nos pueden proponer ahora es que nuestra lógica sea pegarnos entre nosotros y nosotras para ver quién consigue entrar en un refugio antiaéreo mientras no tenemos un pediatra en el centro de salud o faltan educadoras y educadores en infantil, en primaria o en secundaria. Yo creo que vamos a un gran consenso de guerra y todo el mundo puede entender que ni los problemas medioambientales, ni los económicos, ni los sociales se van a resolver en un contexto de guerra y en una economía de guerra. Por eso y algunos medios internacionales se fijaban en Irene Montero. Die Tageszeitung ponía el foco en Irene Montero y la llamaba la guerrera de la izquierda que busca salvar a Podemos. Sí, era un perfil que publicaba el diario de izquierdas alemán, que lo firmaba Rainer Badlen, su corresponsal aquí en España, y que se titulaba así, ¿no? Irene Montero, la guerrera de la izquierda española, cuya misión en estas elecciones europeas es salvar a Podemos. Era un poquito el análisis que hacía. Fíjate que no han prestado demasiada atención. Ha habido alguna referencia en prensa internacional también a Teresa Rivera y poco más. No se ha fijado demasiado en los candidatos concretos, pero Irene Montero sí que ha llamado la atención de este diario alemán, que ha explicado un poquito que después de haberlo sido todo, era una especie de, repasaba un poquito la carrera de Irene Montero y decía que prácticamente lo había sido todo en la política española y sobre todo dentro de Podemos, ¿no? Desde sus inicios como jefa de gabinete del presidente en el partido hasta portavoz y posteriormente diputada, incluso ministra, y que bueno, había estado un tiempo en segunda fila y que ahora había vuelto al ruedo, era la expresión que utilizaba el diario alemán, con la misión de salvar a Podemos, ¿no? Y en este sentido pues repasaba un poquito los problemas que había tenido la formación morada en estas años prácticamente, que había pasado pues de congregar y de ser capaz de movilizar a millones de personas a un ámbito mucho más pequeño. Hablaba un poquito también de la división en la izquierda y cómo Sumar y Podemos se presentaban por separado, y también hablaba de algunos de los motivos por los que Podemos había entrado en este declive, ¿no? Y mencionaba los errores que había, los errores estratégicos de la formación, la división interna, pero también se refería específicamente a la constante campaña periodística y judicial llena de acusaciones falsas que había sufrido la formación. Pero bueno, ponía de relieve que con la candidatura de Irene Montero estaban intentando que la realidad del partido no acabara donde empezó, en unas elecciones europeas, recordando que en 2014 fue precisamente la irrupción de Podemos y cuando la candidatura que encabezaba entonces Pablo Iglesias logró hasta 5 eurodiputados, y ahora Irene Montero buscaba un poquito el impulso a la formación, y destacaba además el diario alemán que las perspectivas que le daban los sondeos que no eran nada malas y que incluso podía llegar a alcanzar 2 eurodiputados. Así que también en el foco los candidatos. Oye, luego ha habido algunas noticias también relacionadas con nuestro país, esa multa de 150 millones de euros a aerolíneas de bajo coste en España por cobros abusivos. También ha llamado la atención a algunos medios internacionales, ¿no?
pues bastantes medios internacionales, varios británicos como The Guardian o The Telegraph, que especialmente han resaltado que entre las 4 aerolíneas de bajo coste multadas pues estaban Ryanair y EasyJet, 2 compañías británicas, pero también lo han recogido desde Deutsche Welle, BFM-TV, Reuters, Der Spiegel, Anadolu, es decir, muchos medios de todo el planeta, y bueno, pues han puesto de relieve que se trataba primero de una multa histórica que había impuesto el Ministerio de Consumo por considerar abusivas e ilegales todas esas tarifas extra que cobraban este tipo de aerolíneas, y en concreto pues explicaban que, por ejemplo, por llevar equipaje de mano un poquito más grande pues cobraban un extra, por imprimir los billetes en el aeropuerto o incluso por seleccionar asientos cuando pues los pasajeros viajaban con niños o con personas dependientes, se cobraba un extra por seleccionar esos asientos, ¿no? Lo que explican todos estos medios es que bueno, la investigación se abrió contra estas compañías después de las denuncias de organizaciones de consumidores, en concreto mencionaban a Facua, y bueno, pues que finalmente el Gobierno y el Ministerio de Consumo pues había determinado que se estaba llevando a cabo unas prácticas abusivas e ilegales, y había puesto la mayor sanción que nunca se había conocido en España por este asunto, ¿no? Destacaban que era también un hito y que podía marcar el camino para que otros países también actuaran contra este tipo de compañías, ¿no? Y también se resaltaba que además de Ryanair y EasyJet, que quizás son las 2 más conocidas a nivel internacional, la sanción también había ido contra 2 compañías de bajo coste española como Vueling y Volotea. Y también hemos visto en medios británicos como The Guardian o el Independent que por primera vez resaltaban que por primera vez se están identificando restos de combatientes extranjeros desaparecidos en la guerra civil. Sí, fíjate que en estos últimos días pues los 2 medios han puesto el foco en las noticias que explican que en Cataluña por primera vez se han logrado identificar los restos de más de 500 combatientes de las brigadas internacionales que estaban en fosas comunes, que igual que ha habido pues tantos miles de españolas, como nos suele contar Emilio Silva habitualmente aquí en la cafetera, desaparecidos y cuyas familias nunca han podido darles pues un entierro digno, que también eso pasaba con muchos de los miembros de las brigadas internacionales, que en este sentido recordaban que más de 35.000 voluntarios de cerca de 50 países pues se habían unido durante la guerra civil a las fuerzas de la República para luchar contra el fascismo en España, y que muchos de ellos habían fallecido, se habla de más de 10.000, y que también había algunos que habían sido enterrados en fosas comunes y cuyas familias pues nunca habían podido recuperar sus restos. Y ponían de relieve que en Cataluña en concreto pues desde 2022 había una parte de los esfuerzos que se estaban dedicando a identificar restos precisamente de combatientes extranjeros, y que por ejemplo hablaban de 522 que ya habían sido identificados, entre ellos había más de 200 norteamericanos y 86 británicos, y de Independent, por ejemplo, incluso hablaba con la familia de uno de ellos, de George Green, que resaltaban y ponían de relieve pues que por fin tenían la esperanza de poder también, casi 90 años después de haber perdido a su familiar, pues tenían la esperanza de poder darle un entierro digno gracias a estos esfuerzos que se habían hecho en España. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a la Resistencia siempre. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados
por grandes hombres, hombres reverenciados. Y ahora pues no hay tantos grandes hombres reverenciados, pero bueno, hay muchas cosas que nos pueden servir como referencia en este mundo de las series, de las películas, del cine. Plata o plomo, el mundo a través de los nuevos formatos, los nuevos documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Tengo dudas sobre la propuesta de hoy. Te prometo que he empezado a verla como la sinopsis de Una madre contra George Bush. Decía, tragicomedia judicial. Digo, esto es que Ana nos está sorprendiendo con alguna propuesta un poco irónica, un poco tal. Yo no le he encontrado mucha ironía. Me ha asfixiado un poco el ambiente, a pesar de que está descrito un poquito así con ese tono desenfadado, pero... Dicen que aquí vive un talibán. ¿Qué? Entonces yo lo sabría. ¿Por qué? ¿Es usted la madre? ¿Eh? ¿Sabe usted que su hijo está en Kandahar? ¿Qué? Kandahar, Afganistán. ¿Qué opina al respecto? Señora Kurnas, su hijo está en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Por qué? Está diciendo que no sabía nada. Déjenme. ¡Apártense! ¡Basta! Señora, por favor. Señora Kurnas. Soy Rabille, la madre de Mura. Ya lo sabemos. Responderé a vuestras preguntas, pero de uno en uno. Pero te ha gustado bastante. Me ha gustado muchísimo, primero por la sorpresa que me ha producido encontrármela. Es una peli que está en Filmin, que empecé a ver por el título, como tú decías, Una madre contra George Bush, y también por la cartela, porque me desconcertó un poco ver, en este caso, a la protagonista, que ahora contaré quién es. Es la historia de una madre turco-alemana, que es un caso real, aunque es una película, está basada en un caso real. Es una familia de origen turco que vive en Alemania, en Bremen, y después del 11S, como sabéis, Bush, a través de una serie de dictámenes de su gobierno, provocó varias detenciones, muchas detenciones, que acabaron en Guantánamo. Chavales que acabaron en Guantánamo, algunos de ellos pues estaban relacionados con los delitos de terrorismo, pero algunos otros no. Entre esas detenciones está el hijo de esta madre, y bueno, ya tiene varios niños. Este es uno de ellos, es un chaval muy muy jovencito que acaba en Guantánamo. Es la historia de ella luchando porque alguien la escuche en Alemania y en el mundo entero para decir, oye, mi hijo es inocente. A mí me parece que el planteamiento es muy inteligente de la peli, porque si no conoces el caso, y yo no lo conocía, no sabes que es real, que lo es, no sabes tampoco cómo acaba, no sabes si es una madre defendiendo porque es su hijo la inocencia y no porque realmente lo es. Y luego yo te decía que la vieras porque el director ha hecho una apuesta por la comedia. Es verdad que en la carátula, como tú dices, dice tragicomedia, porque estamos hablando de un chaval al que se llevan a Guantánamo durante nada menos que 5 años siendo inocente, pero todo el planteamiento de la película es tan optimista, con una energía tan increíble de esa madre, que es sorprendente el enfoque. O sea, te habrías imaginado una peli, bueno, como dices tú, de angustia y sin embargo consigue darle ese toque. Sí, tiene así algunos toques así como que desdramatiza el periplo que debió ser, porque claro, es una historia real, este ciudadano turco con residencia en Alemania que fue enviado a la prisión de Guantánamo, y el periplo de una madre que intenta pues denunciarlo y recuperar a su hijo. He visto que las críticas eran bastante positivas, pero me decías que te gustaba también el elenco. Me encanta, o sea, creo que la protagonista, que es una actriz también alemana, es sorprendente cómo ante una situación como esa. De hecho, yo pensé que había mucho de ficción en el papel de ella, ¿no? Que la historia era real, pero que de alguna manera el director de la peli había forzado un poco ese carácter de esa madre, ¿no? Y he leído varias entrevistas del director y no, o sea, él, por lo visto, el chaval escribió un libro que se llama Los 5 años, esos 5 años de mi vida, creo que lo llamó, y cayó en manos del director. Entonces el director lo leyó y estaba escribiendo el guión incluso, y no terminaba de convencerle mucho una historia tan dura, ¿no? Porque él tenía la intuición de que había que contarla de otra manera. Y en uno de esos acercamientos a este chico, él va a cenar con el director y se lleva a la madre. Y cuando están cenando, al director se le abre el cielo y dice, no, vamos a ver. La historia es la de la madre, la protagonista tiene que ser ella. Entonces empieza a buscar, además de un actor que represente al chico, a la madre. Y dan con la protagonista, que es increíblemente maravillosa, que no es que se ponga el mundo por montera, que se lo pone, sino que su motor es, mi hijo es inocente y lo voy a sacar aunque tenga que llegar a Bush. Pensad también que, claro, es una familia alemana asentada en Alemania, pero en realidad, claro, ellos han nacido en Turquía. Entonces el gobierno alemán se desentiende de ellos absolutamente. Pero la madre, después de llamar a muchas puertas,
da con un abogado alemán que es, comparado con ella, un sieso, pero es uno de estos tipos de convencido de la protección de los derechos humanos, que también está dispuesto a seguirla, aunque no se parezcan en nada y aunque tengan que viajar a Estados Unidos juntos, y ella no hable, por supuesto, nada de inglés, pero ella es capaz de transmitir todo lo que tiene, incluso con la barrera idiomática, ¿no? Entonces se la lleva allí, le presenta gente y bueno, no voy a contar mucho la historia porque sé que quien pueda verla en Filmin la pondrá. Es maravillosa la película. Debemos informarle de que su hijo ingresó en Guantánamo el 30 de enero. ¿Y eso qué es? Es un campo de prisioneros del ejército de los Estados Unidos, en Cuba, en el Caribe. Al otro lado del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace en la cárcel? Quería unirse a los talibanes. Eso creemos. No, quería aprenderse el Corán. ¿En Pakistán? ¿No te enseña mejor el Corán en las escuelas árabes? Alá es grande. ¿Y las botas de combate que se ha comprado? ¿Y no tenía vídeos de propaganda? ¿Cómo que de combate? Son de montaña. ¿Y las gafas de visión nocturna? Eso es bastante sospechoso. ¿Qué gafas? Son prismáticos. ¿Y para qué los quiere? ¿Va a buscar a Alá en Pakistán? Escuche. Su hijo Murat encaja perfectamente con el perfil. Hombre, musulmán, le gusta viajar, soltero. Pero si está casado. Su mujer está en Turquía. Bueno, lo que sí que retrata son todas esas detenciones arbitrarias durante la etapa post-11 de septiembre que se fueron produciendo. Y luego he visto que valoraba mucho, decía, quizá lo mejor de esta película es que se acerca a una tragedia de forma optimista, positiva en la denuncia, pero que además sí revela cómo se rompieron todos estos estándares democráticos después de la barbarie, y lo asume con una... A mí ella sí me ha gustado, me ha parecido que sí tenía un poco estaba muy bien retratado el carácter de esa madre, y casi que está entre el mundo de las amas de casa y que sin embargo hace todo ese periplo institucional, ¿no? Parece que... Pero no lo sé, me ha costado un poco, veo que las críticas son una pasada, le voy a dar una oportunidad, pero también es verdad que no he llegado apenas a la mitad, o sea que no me ha dado tiempo, tampoco tengo un criterio muy, muy firme, pero... No, y es muy política. Creo que es interesante porque, aparte de todo esto que hemos contado, ¿no? Y de recordar un poco la barbaridad que fue Guantánamo, las torturas, porque este chico durante 5 años fue torturado allí, también cuenta cómo, al desentenderse de ellos por ser turcos, la madre no se conforma con que el gobierno alemán la desprecie de alguna manera y hace, pues eso, va a Estados Unidos, llama a todas las puertas. Cuando el gobierno alemán cambia y llega Merkel, es Merkel quien empieza a mover ficha también con estas familias, ¿no? Y creo que eso también, de alguna manera, rompe un poco los prejuicios que hay en torno a Merkel, porque ella sí se plantó en esto frente a Estados Unidos y dijo, ojo, aquí hay ciudadanos, de hecho muchos de ellos siguieron mucho tiempo allí sin ser juzgados, ¿no? Y hubo gobiernos, como el de Merkel, que empujaron y presionaron a Estados Unidos para que algunos de ellos fueran liberados, a pesar de que 5 años después, como cuenta él en el libro, ¿quién te devuelve todo eso, ¿no? Siendo además inocente? Que es que, aunque hubieran sido culpables muchos de ellos, no parece que fuera el trato que se le da a un preso por haber cometido un delito al que ni se le ha juzgado, por supuesto no se le ha condenado, y encima está sometido a torturas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy política, pero lo más sorprendente y lo más chulo, ¿no?, para la recomendación es el enfoque tan optimista encarnado en esa mujer, como dices tú, bueno, tan increíble. Esta semana ya tenemos un montón de propuestas, ¿eh? ¿Sabes que hay nueva temporada de Niño Ciervo? Pero no ha empezado todavía, ¿no? Bueno, yo estoy viendo en Netflix que la están anunciando como... Sí. Ah, no lo sé. Sí, pero está a punto. Yo es que soy muy fan, ya lo sabes. Claro, pero me viene iluminado como nueva temporada. Y luego yo estoy viendo The Gentleman, la serie, que también está en Netflix. ¿La estás viendo? Sí. Es muy freak, pero está muy bien, ¿verdad? Es una zumbada súper divertida. Ah, yo creo que me la recomendaste tú, me parece. A mí me está encantando. Es Guy Ritchie. Bueno, no vamos a hablar mucho porque la tenemos que recomendar otro día, pero que la gente vaya avanzando viéndola y la comentamos otro día. De momento nos quedamos con Una madre contra George Bush, pero te digo que a mí me está encantando. Sí. Hay buenas propuestas estos días. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores.
PEGI 18. Bueno, porque el entretenimiento digital, claro, ahí algunos están pensados para muy adultos, de ahí el PEGI 18. No es el caso de esta sección, de este espacio, donde intentamos abordar pues videojuegos, ofertas, cosas relacionadas con el ocio digital, también aquí en la cafetera, para que no se nos pierda este universo. Y esta semana con Jorge Peral, Loctarius en Twitter, Loctarius con K. Jorge Peral, muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Ya nos ha hecho de guía en algunas ocasiones. Y os recomiendo además que visitéis su canal en Twitch, porque entre otras cosas hace comentario de arte de videojuegos, en ocasiones jugar... Estabas jugando al Flight Simulation últimamente, ¿no? Sí, bueno, hace ya un tiempo que estoy ahí a veces, cuando tengo un ratillo libre en lo que es la escaleta de cosas que hago en el canal. A veces cojo el avión y me doy una vueltecilla allí por el aire y vamos comentando, charlando de la vida, ¿no?, mientras volamos. Pero me gusta porque también utilizas el canal de Twitch para hacer comentarios sobre lectura de cómics o de novela gráfica o cosas en las que tú además te dedicas a estas cosas, a arte en videojuegos, ¿no? Sí, yo soy artista de videojuegos y también dibujo cómics. Y bueno, en esa sección, que lo hacemos una vez al mes, pues hablo un poquito de lo que he leído ese mes, especialmente obra gráfica, ¿no? Porque programas sobre novelas, sobre lectura en general hay muchos, pero más dedicados a lo mejor cómics, libros de arte, libro ilustrado, pues hay menos, ¿no? Entonces, un poco para traer eso que a mí me gusta tanto, intentar compartir esa pasión, ¿no?, que tengo yo por la obra gráfica. Así que Jorge es un experto en esto. Os recomiendo el canal en Twitch, es twitch.tv/Jorge2D, Jorge2D, para que podáis verlo y podáis seguirle. Y además de oyente de la cafetera, muchas veces nos guía también sobre este universo del entretenimiento digital, que en estos días está viviendo un acontecimiento, claro, desaparecido el E3, que se celebraba todos los años, esta gran feria en torno al universo del videojuego, de la tecnología, fue desapareciendo, se fue diluyendo desde la pandemia. El año pasado se anunció el final. Se ha quedado un poco descabalgado el universo de las presentaciones de productos para videojuegos y todo, aunque las compañías siguen manteniendo esta fecha más o menos, ¿no? Pues sí, es como que ya como los espectadores, los jugadores, esperamos que en estas fechas se hagan anuncios, las compañías han decidido seguir haciéndolos, pero algunas de ellas uniéndose en eventos online y otras ya de forma independiente, ¿no?, como el caso de Microsoft, que hacen su propio evento online, su propia conferencia para que la veamos, ¿no? Así que esta es la semana, es como la Navidad de los jugadores, ¿sabes, Fer? Esta semana es como el momento en el que todos estamos esperando con ilusión a ver cuáles son las novedades de los videojuegos. Claro. Y hay algunos anuncios además que se esperan con bastante interés, porque las compañías están anunciando cosas. Claro, no tiene un nombre concreto estos días porque no es una feria en sí, son anuncios en diferentes lugares, que no está centralizado, es una cosa así un poco dispersa, pero sí ha recibido el nombre extraoficial de el No E3, ¿no? Exacto. Le llamamos el No E3 porque, bueno, al final es como un E3, solo que un poco más raro, ¿no?, más disperso, como decías. Pero sí hay un evento, bueno, un poco para que lo entienda la gente, desde ayer, que estaban con el Guerrilla Collective, que es pues un evento que enseñaban de forma online videojuegos indies y demás, pues desde ayer hasta el lunes que viene va a haber casi todos los días varias conferencias, varios eventos online para mostrar videojuegos. Y entre ellos, el más famoso, el más importante, es el Summer Game Fest. El Summer Game Fest es un evento que lo presenta Geoff Keighley, que es un tipo muy famoso dentro de la esfera del periodismo de videojuegos norteamericano y que, bueno, es muy famoso por tener muchos contactos dentro de la industria, es amigo de Hideo Kojima, es, muy conocedor de lo que pasa entre bambalinas de los videojuegos. Y este evento, que lo empezó a montar durante la pandemia, pues se ha convertido en el evento principal, ¿no?, en el sustituto del E3. Aunque, como digo, pues va a haber varios eventos más. Ajá. Y hay anuncios que se esperan en estos días. Creo que se espera mucho la conferencia de Microsoft, ¿no? Pues sí, se espera mucho de Microsoft. No, quizás no te diría una cosa concreta, porque digamos que ha habido pocas filtraciones. Habitualmente cuando se acercan estas semanas hay una lluvia de filtraciones antes de los propios eventos y los medios de prensa pues ya se hacen eco de estas cosas, ¿no? Pero este año no se han visto tantas, alguna hay,
Pero se espera mucho de Microsoft. Y se espera mucho de Microsoft porque, bueno, llevan ya unos años desde que han adquirido varios estudios importantes, han reforzado un poco su división de juegos y todavía no ha habido grandes o grandísimos anuncios, pues eso, referentes a estos estudios, ¿no? Entonces se espera que vayan a mostrar algo potente para este año o para el año que viene. Veremos qué es. Claro, pero sin tener muchas pistas, ¿no? Porque también creo que Nintendo se especulaba, habrá alguna presentación, aunque todavía ni siquiera hay fecha, ¿no? Sí, con Nintendo suele pasar que ellos siempre se desligan de lo que hace la mayoría, ¿no? Cuando fue lo del E3, la primera compañía en desligarse del E3, cuando empezó a decaer un poquillo, fue Nintendo, que decidió montar su primer evento online, que de hecho al final todo el mundo le copió a Nintendo, el hacer sus propios, le llaman Nintendo Direct, y es como un directo, pues un directo es un pregrabado de Nintendo, un poco para enseñar las novedades, y este año no tienen fecha todavía, pero la comunidad, tanto la prensa como la comunidad de jugadores, estamos seguros de que este mes o principios del que viene Nintendo hará su aparición. Todavía no lo sabemos. Lo que no se conocen son, porque se supone que en estos días se dan a conocer las novedades en el ámbito de los videojuegos, se van a mostrar videojuegos para este año, para el año que viene. Hay conferencias muy importantes con algunos de estos anuncios, pero así en las quinielas, en cosas, productos que ya estén anunciados, aunque no se hayan visto o que sepamos, pues mira, está pendiente de ser presentado este videojuego. ¿Hay algunas novedades así de las que podamos hacernos una idea? Pues mira, una por ejemplo es el nuevo Dragon Age, que de hecho hoy, este juego lo lanza Electronic Arts y lo desarrolla una compañía muy potente, muy conocida, que se llama BioWare, que son los creadores de sagas tan conocidas dentro del mundo de los videojuegos como Mass Effect o la propia Dragon Age. Y este Dragon Age sería la nueva entrega de la franquicia, que es un juego que se hizo muy famoso con su primer juego, el llamado Dragon Age Origins, y que habían anunciado creo que sería esta ya la quinta parte o la cuarta parte, ¿vale? Del juego, creo que la cuarta. Lo habían anunciado, pero hace bastantes años, ¿no? Y no habían mostrado nada del juego. Pues ayer la compañía ha lanzado una imagen del logo del juego y han anunciado que se va a mostrar esta semana. No sabemos en qué evento, pero se va a mostrar. Seguramente en el Summer Game Fest, lo veremos. O sea que sí que hay algunos videojuegos, algunas novedades que se esperan en estos anuncios, ¿no? Pues Jorge Peral, te agradezco mucho. Vamos a estar un poco pendientes también a ver qué anuncios se presentan. Te agradezco mucho el ratito, Jorge. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de La Cafetera, y estad pendientes de estas conferencias porque la verdad es que va a ser divertido. Gracias, un abrazo.